¿Lo referenció bien? Sí. Bueno. Ok. Bueno. ¿Qué más? ¿Ya tiene formulario, no? ¿No está el formulario? ¿Cuál formulario? ¿Para parcial, no? No. ¿Dónde está? Ah, no, tiene que hacerlo. Ah, en Excel. No. De hoy en 8. Sí. Parcial, el viernes se los doy para que estudien. ¿Sí? No madruguen. Ah, sí. Viernes no vengo. Ah, no, viene. Ah, ok. Ok. ¿Alguien tiene inconveniente del próximo lunes para el parcial? ¿No? Pues digamos que no quiero hacer supletorio. Bueno, ustedes, porque recuerden que yo tengo otro grupo, ¿no? Entonces, podemos hacer. Pero tampoco puedo llevar todos al otro grupo, ¿no? Con el otro grupo el parcial va a ser este jueves. No el otro, sino este. Bueno, entonces, me avisan si llega alguien, por favor, aquí al Zoom, ¿ya? Ok. Entonces, pues esta parte, lo que, digamos, la última parte del curso eran las distribuciones de probabilidad continuas, ¿sí? Entonces, y pues esta de todas maneras, esta de arriba viene siendo discreta, pero digamos, en un momento dado las discretas se vuelven, ¿qué? Continuas. Entonces, la discreta acá es cuando uno juega, digamos, parqués, ¿sí? Con dos dados, ¿sí? El máximo número que uno toma es el 12, con una probabilidad del 3%, y acá el 2 con la misma. Pero cuando yo logro asumir que esto es un área, y ya trabajo con números ya, estos son marcas de clase, ¿sí? Entonces el tiempo sí es una variable continua. O sea, yo puedo decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la llegada de ustedes acá, ¿sí?
Yo puedo tomar con 2 decimales, con 3 decimales y se vuelve ¿qué? Un número demasiado ¿qué? Pequeño, ¿sí? Entonces, esos números pequeños al juntarlos todos es como si yo juntara una serie de puntos y se me vuelve una línea, ¿sí? En cambio acá, en la variable discreta, esto se vuelve una gráfica. Matemáticamente, en la mayoría de libros, digamos, un poquito más profundos, esto se asuma como una sumatoria y esto como si fuera una integral, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay muchas distribuciones continuas, ¿sí? Es más, uno la puede crear. Pero la ventaja aquí, pues, es que tenemos ya información, ¿sí? Y estas 4, digamos, son las que alcanzamos a ver. Y yo les mencioné otras que también se usan con relativa frecuencia. La que es la que no están aquí es la Weibull, la gamma, la beta, yo la otra que les mostré, logarítmica normal, ¿sí? Digamos la que relativamente se mencionan más. Pero la exponencial es muy parecida a la logarítmica normal, ¿sí? La Weibull es muy parecida a la normal, ¿sí? Entonces acá, la ventaja que tenemos es que ya tenemos aquí digamos, para la normal tenemos una tabla, ¿sí? Y pues, podemos usar el computador también. Y para la triangular tenemos fórmulas, ¿sí? Solamente que hay que ubicarnos si está entre A y B o si está entre ¿qué? Entre B y C. Y para esta también tenemos fórmulas, ¿sí? Esta que es la normal es esta. ¿Esta cuál era? La uniforme continua, ¿sí? Entonces, si fueran barritas, ¿sí sería qué? Discreta, ¿ya? Y esta, bueno, está el nombre, ¿sí? Me tiré el cuento, tiré la pregunta, ¿sí? Y esta es la exponencial. Y más o menos, ¿a qué cobertura quiero llegar? La normal es la que, pues, dicen que es la que más se acomoda a los comportamientos humanos en ciertos procesos, ¿sí? O sea, manejo de demandas, manejo de tiempos de ejecución de algunas actividades, ¿sí? La triangular, pero la normal es demasiado, ¿qué? Sesgada, perdón, sesgada no, simétrica. Entonces me da, siempre parto del hecho que es 50-50. Pero en algunos casos, ¿sí? ¿Sí? Pues aquí uno se da cuenta que no siempre las cosas son 50-50, ¿sí? Digamos, en un salón la cantidad de hombres y mujeres no siempre es ¿qué? Es 50-50, ¿sí? O los que ahora registran toda la información del fútbol, ¿sí? Al final dicen posesión del balón, ¿sí? Entonces uno también, pues la mayoría de los partidos más o menos iguales está 47-53, ¿sí? O 52-48, más o menos que 50. Pero digamos, hay partidos donde sí se ve que evidentemente en un equipo 70-30, o sea, 70% del tiempo tuvo el balón y el otro el 30. Entonces aquí, esta triangular, pues también se acomoda, ¿sí? Entonces, a veces el triángulo de la derecha es más grande y el otro es más pequeño. Y la uniforme, ¿qué característica tiene la uniforme? Pues que no tiene moda, ¿sí? Todos son iguales. Y esta sí está totalmente sesgada ¿hacia dónde? La exponencial. Hacia la derecha. Okay. Entonces aquí lo que uno juega con probabilidades es entre ¿qué? Entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, pilas, que me salga con como en el teorema de Bayes, y que alguien me salió con una probabilidad de 143%, ¿sí? Bueno, entonces, entre 0 y 1, ¿listo? Y las probabilidades son muy sencillas acá. Si es un dado, la probabilidad es de 1 a ¿qué? De 1 a 6.
Pero si tengo aquí 4 bolitas azules y una roja, la probabilidad de sacar una azul, ¿sí? En porcentaje sería de ¿cuánto? 80. Entonces aquí sería, de sacar un azul, sería ¿qué? 4 de 5. Pero en porcentaje sería igual a ¿qué? ¿80? Sí. De 80%. Listo. Y un sexto equivale más o menos a ¿qué? ¿En porcentaje? 16 punto algo. 16 puntos, eso es que 16.7. 6. 16.67%. Ok. Entonces, así puede ser el primer punto, ¿no? ¿Es de distribuciones? Normal. Acá, pues. Si es normal, ¿qué necesito? Desviación y moda. Y Medio. Entonces, ¿cuánto es la moda? Perdón, ¿cuánto es la media? Primero que me toca sacar. Variables, ¿sí? Son datos agrupados, ¿no? Hay que chequear que la suma de probabilidades tiene que dar ¿cuánto? 10. Ok. Listo. Ah. Este más 22, 29, más 41, 60, más 24, 94, más 6. Listo. ¿Qué columna sigue? X menos B. Ah, la de Marca de marca. Muy bien. 103 más 145 dividido 2. Que se me va a volver el X, ¿no? Sería el X. La suma de estos divididos 163. 63. Vienen 2. 202. Vienen 4. 427, no sé. 244. Y 5, 9, da 14, termina en 7. 289, 282. Ah, ya. Ok. Listo. Si todos los porcentajes fueran iguales, ¿sí? Si todos los porcentajes fueran iguales, simplemente sumo y divido, ¿cierto? Pero no lo puedo hacer porque tiene el porcentaje que diferente. Entonces, en la calculadora, 124 por 0.07.
más 163 por 0.22. Más o menos tiene que dar ¿cuánto? Más o menos tiene que dar ¿cuánto? Más o menos 200. Más o menos 202 porque es el punto que medio. Además, no es totalmente simétrica, pero sí se abre así, ¿no? Bueno. Entonces, 184. No le va entero exacto, ¿no? Entonces, no le va entero. 202.84. Muy cercano aquí. Al que tiene mayor. ¿Sí, ¿verdad? ¿Le podemos poner 203? Ah, pero porque la tiene condicionada, ¿sí? A 0 decimal. Entonces ya tengo el primer dato. Ah, pongámoslo, como esto es un 100%, digo que es la que, la media. Entonces la media vale 202. Ahora me falta ¿qué? ¿Sí? Me falta la desviación. Entonces, ¿cómo hallo la desviación? Primero tengo que hallar ¿qué? Pues la desviación es la raíz de la variable. Entonces, me perdí. Allá. ¿Cómo caía el primero? Esto 24, sí, menos ¿qué? 202. 202.84. Cierro paréntesis, ¿qué más? Al cuadrado por 0.06. Ok. Creo que la pueden hacer en una sola línea la calculadora, ¿sí? Pero con cuidado, ¿no? Este sería por 0.22 por 0.41. 24. Ya. La suma de esta, ¿no? Ah, la suma. Porque ya les acordé. Sí, verdad. Esto.
1567.15. Esto no va a ser grande porque de todas maneras los valores grandes están multiplicados por probabilidades que pequeñas, ¿no? Esta aquí da relativamente casi 1 y es la que vale 40. ¿Cuánto le dio, Sandra? 1567.15. La suma, ¿no? 1500. ¿Pero alguien que me verifique? 115. Durán. Maybe, que sí, no puedo conocer. ¿Le puedo decir ya? Sí. ¿Cuánto le dio? Nada tiene. Bueno. De todas maneras, no se aceleren en el parcial, esta revísenla, ¿no? ¿Es? ¿Coma? Ok, ya tengo 2. ¿Dónde están? Esto es la sola aquí. La sumatoria. ¿Hay que dividirlo por algo? No. No. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo de frecuencia porcentual, ¿no? ¿Sí? Buenos días, Marina. Tengo frecuencia porcentual. Si la tuviera por número, o sea, si tuviera que aquí eran 35 datos, aquí eran 80 datos, aquí eran así, ahí sí que les veo la suma y aquí tendría 250 datos. Ahí sí tendría que irla por 250. Pero como la tengo es en porcentaje, ya está. O la puedo dividir por ¿cuánto? Por 1. Por 1. Bueno. ¿Y esta cómo se llama? Variante. Y el símbolo es sigma cuadrado. Aquí asumo que es una ¿qué? Es la población completa. Entonces, la varianza, voy a ponerla aquí a bajar la revista. 1567.15. Simplemente le saco la raíz y la raíz ¿cuánto me da? 39,5873. 10, perdón. Hubiera sido 1640, ¿no? 39 puntos. 5873. Démosle el 52. Démosle el 59. 59. 39 puntos. Tengo la media, tengo la... ¿Ya? Pero eso está en el relato, como está la fórmula que original x menos mu al cuadrado por c. Es que estamos ahí en lugar. Ay, pero estoy muy bien. Está cambiando el orden de las preguntas. Ya. Entonces,
Entonces aquí está el 202.84. Listo. Primera pregunta. ¿Alguien me puede recordar la fórmula? Z es igual a X en 2 sobre el resto. Ok. La otra que necesitaría es despejar a X y despejar a mío, ¿no? Listo. Empezamos con un X igual a ¿cuánto? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿De quién? De la media. Sí, bueno. Entonces, acá, pues aquí estaría, ¿cierto? Entonces, lo único que yo sé es que el 175 está acá. Ahora, me están preguntando por el área que está a la izquierda o a la derecha. Entonces me dice la probabilidad que la demanda sea menor que ¿qué? No por lo menos, ¿no? Sino menor. Lo que me están preguntando es que X sea menor que ¿qué? ¿Está claro? Listo. Ahí me voy a la... perdón, antes de... ¿Ahora qué debo hallar? ¿Cuánto da Z? Menos 0.70. ¿Verdad? Menos 0.70. Verifico que da negativo porque el 175 está a la izquierda de la media. Entonces, miro la tabla. ¿Cuánto me da el f de x? 0,24. 0,24. ¿Ya? ¿Tomo ese o el complemento? Entonces, hay un 24% de probabilidades que la demanda sea, no que sea 175, sino que sea ¿qué? Menor de 175. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿el X está a la derecha, a la izquierda o a la derecha? A la derecha. Muy bien. Entonces aquí está la media y aquí está el 210. Listo. Entonces lo que me están pidiendo es X que mayor o menor. Mayor. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Entonces lo que me están preguntando es este pedazo. ¿Sí? Entonces, primero que todo, hallo Z. ¿Cuánto da Z? 0,18. Positivo, ¿no? 0,18 y debe ser positivo. ¿Ya? ¿Y el f de x cuánto dio en la tabla? 0,5714. Pero, ¿esa es la respuesta a la pregunta? No. Entonces, lo que me está diciendo ahí la f de x es que este pedazo vale el 57.14%. ¿Ya? Pero, si esto vale 57, ¿esto vale cuánto? 42. 42,86. Como 86%.
Entonces, esa es la respuesta. Entonces, permítame devolverme acá. Y recuerden que todas las f de x están condicionadas. Es el área que está hacia dónde. Hacia la derecha. Pero yo no siempre le voy a preguntar por la derecha. Perdón, a la izquierda. Les puedo preguntar por la que está aquí. Al otro lado. Entonces, aquí esto me representa la probabilidad que sea menor. Y lo que queda en blanco es la probabilidad que sea aquí mayor. Ok. Pero esto, por favor, hagámoslo lo último, ¿sí? Trabajémoslo, ¿sí? Y la tercera pregunta, ¿qué es? Entonces, ¿entre qué? 185 y 205. Un valor a la izquierda y un valor a la derecha. Entonces, cuando yo quiero hallar la probabilidad de que esto esté entre 185 menor que x y menor que 205, esto es igual a ¿qué? A la probabilidad de que x sea menor que 205 menos la probabilidad de que x sea ¿qué? Menor que 185. Hagamos por el primer z, ¿cuánto da? Está positivo, ¿no? Va a 0,055. 0,055. No puede ser. Es que es muy cercano a la media. 0,055. Ah, después del punto. Sí. Ah, ya. Hay que mencionar No, que 0,055. Ah, ya. 0.055. Pero ahí tenemos un problema, ¿no? Da negativo y me da menos 0,45. No, porque el 205 está este lado. No, el problema que yo veo acá es que la tabla está diseñada para ¿cuántos decimales? Para 2. Para 2. A menos que se ponga ahí interpolar. ¿Sí? ¿Ya sería qué? Tendríamos que subirla aquí. 0.6. Y el otro z, bueno, ese sí da negativo. ¿Cuánto le dio? Menos 0,45. 0.45. Con 2 decimales. ¿Listo? Entonces, ambas son ¿qué? Menor, ¿no? Entonces, ¿cuánto da el de este? En la tabla. ¿Cuánto da el f de x de este? O que sea menor que este. 0,5239. 0,5239. Y el de este 0,3264. 3264. Y la diferencia Pero 0,1975. 0,1975. Profe, a mí la z de 205 me da 0.054, ahí sí la aproximaría a 0.03. O le quedaría en 0.05. Sí, no, Entonces sí. Pero ponemos la 0,5. Este baja. No baja mucho. 50 y qué. 0.054. No, ya.
Por eso, pues entonces me estaría con 0.0. 51.99. ¿51 qué? 99. El otro da 52, ¿no? Pero la diferencia aquí sí cambia. ¿18? Ah, no, 19 sigue siendo 19. 0.19. Entonces, lo ubico acá. Y este pedazo en azul vale 19.35. Ok. La cuarta pregunta es una pregunta clásica en logística y en investigación de operaciones, ¿sí? Y cuando vean logística les va a aparecer, ¿sí? Entonces, no me creen, yo alguna vez, yo hice varias veces logística y el capítulo 9 del libro de Balú es puro, ¿sí? Tiene como 10 imágenes de la distribución normal. Entonces, ¿ya la leyes? O sea que mayores. Entonces, ¿cuánto es la demanda media? 202,84. Listo. Entonces, la demanda es, bueno, no dice si la, sí, la demanda mensual, ¿ya? Y se supone que yo hago pedidos mensuales, ¿sí? Entonces, si yo tengo una demanda de 202 o tengo 202 clientes, ¿sí? En bodega, ¿cuántos debo tener? Por ejemplo, yo vendo, que vendamos, ¿qué? Marcadores. Y me dicen que la demanda es de 202 marcadores al mes, ¿sí? ¿Cuánto debo tener en bodega? 300. No, porque si la media es 202, ¿cuánto debo tener? 202. Pero si la demanda se me sube, ¿se me puede subir a cuánto? A 205. O sea que debo tener, ¿qué? 205. Pero si yo quiero ser precavido, ¿cuántos pido? ¿Cuántos he pedido? 300. Yo no pediría tanto. Porque si veo que la media, la desviación es 39, ¿sí? ¿Mm? ¿Cuántos pediría? 240. 242, ¿sí? Más o menos, ¿sí? O sea, pido 202 y pido una ¿qué? Una desviación. Pero con una desviación yo tendría más o menos el 84% de cobertura, ¿sí? Que ya sabemos que con una desviación es 68, o sea, 34 y 34. Con dos desviaciones, ¿cuánto puedo? Con dos desviaciones sería ¿cuánto? Entonces, profe, ¿de qué está hablando? Entonces acá, esta es la que, esta es la media. Pero si yo tengo en bodega 202 unidades, ¿sí? Me alcanzaría para cubrir ¿qué demanda? El 50%. Vamos a poner algo acá. Un restaurante de fin de semana, ¿sí? De eso que uno va a hacer y se demoran en atender los 10 minutos. Ayer me pasó eso, sí está. Y después en traer el pedido le demoran uno más o menos ¿cuánto? Media hora, ¿sí? Entonces aquí yo digo, yo tengo que tener en bodega 200, pero con 202 solamente me alcanzaría para ¿cuántas personas? Para 202, ¿ya?
Y ahí, en ese momento se me acabó, ¿qué? La mercancía. Si yo pido aquí, por ejemplo acá, con 210, ¿sí? Con 210, todo este pedazo en azul, ¿cuánto vale? Con 210. 57%, ¿sí? ¿Sí? O sea, que si tengo 210, solamente podría atender el 57% de los que de la clientela, ¿sí? Entonces, supongamos acá, ¿sí? Si yo tengo 3 clientes que me van a comprar, ¿sí? Voy a poner que una papelería en un día venden 3 marcadores, ¿sí? Si tengo en bodega un marcador, ¿cuántos vendo? ¿No? ¿Y a cuántos clientes no vendo? 2. ¿Sí? Si la demanda es de 3. Si tengo en bodega 2 marcadores, ¿sí? ¿Cuántos vendo? 2. ¿Y cuánto es la demanda? 3. ¿Cuántos le quedan sin vender? 1. Y si tengo en bodega 3 marcadores, ¿sí? ¿Cuántos vendo? ¿Cuántos? 3. ¿Sí? Pero ahora supongamos que la demanda tiene una media de 2 con una desviación de 1. ¿Sí? ¿Cuánto es la demanda de hoy? ¿Puede ser? Puede ser 1, puede ser 2 o pueden ser ¿qué? 3. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. El problema de la señora que hace empanadas, ¿cuál es? Que ella sabe que en promedio se venden 50 empanadas, sí, pero a veces se venden ¿qué? Se venden más y a veces se venden ¿qué? Menos. Entonces, digamos, la demanda es 50, pero la desviación es de 5, ¿sí? Entonces, puedo vender 55, puedo vender 60. O puedo vender 50, o puedo vender 45, ¿sí? Entonces, ella tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿cuántas empanadas voy a preparar? O las señoras que venden corrientazos, aquí alrededor de la UE, ¿sí? Más o menos el promedio de ellos está más o menos en 70 almuerzos día, ¿sí? Pero a veces yo llego a la 1 de la tarde a almorzar y ¿qué me dice la señora? Se acabó, ya no hay, ¿sí? Entonces, ella tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Ella tiene 2 riesgos. ¿Cuáles son los 2 riesgos? Tener sobrante o tener ¿qué? Faltante. ¿Y cuál es peor? Sobrante. Para los norteamericanos es peor tener faltantes. Porque si usted tiene una droguería, ¿sí? Y tiene un cliente viejo, el día que usted no le tenga el producto, ¿sí? ¿Qué hace ese señor? Se va para otra droguería. ¿Y cuál es el peligro? Que no vuelva, ¿sí? A eso sí, entonces es más costoso un cliente perdido que ¿qué? Que tener sobrantes. Entonces acá, ellos quieren tener una cantidad en bodega de tal manera que solamente se pierda ¿cuánto? 5%. El 5%. Entonces el 5% de dónde lo vamos a poner, ¿a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Este pedazo vale 5% y este vale 95%. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuánto vale? X. Listo. ¿Cuánto vale X? Ahí tomábamos, ¿era 1,64 o 1,65? No sé. El del 5%. Bueno, el del 95%. ¿Ah, ese es el que está equidistante? Entonces ponga la mitad. Saque promedio. Si es exactamente equidistante, saque promedio. Entonces le daría unos 64,5. 64,46, 64. 1.645. Ya le dieron ¿ya hallaron? ¿Cuánto le dio el Z?
Fíjense que esto es la inversa de esto, ¿no? Ahora el que le doy es el f de x. ¿Cuánto vale f de x? No, 0,96. 0,95. O sea, la pregunta la puedo contextualizar y decir, la pregunta la puedo cambiar. ¿Cuánto vale X de tal manera que satisfaga que el 95% de la demanda? ¿Sí? Porque ahí lo que dice es que se pierda aquí el 5% de los clientes. Bueno, entonces, f de x vale 0,95. Eso me da un z de 1 punto, dijimos. Como está en la mitad, puedo asumir el promedio, ¿no? Está entre 1,65 y 1,64 y 1,65. Y entonces, x va a ser igual a ¿qué? A mu, ¿qué más? Más Z. Más sigma. Z multiplicado por ¿qué? Por sigma. Como el Z me dio positivo, suma, ¿no? Entonces, ¿cuánto? 268,2. Pueden ser kilos, ¿no? O metros. Entonces, 262. Ok. Y la última. Creo que con 200, como 1.645 es. Sí. Da 277.90. ¿Cuál la hizo? ¿Verdad? Con 64. No, porque en este caso sí. ¿Cuánto le dio? 267.96. ¿Punto? 96. Casi 260. Bueno. Y dígame cuánto da la última. Porque no sé cuánto es el Aquí hay un inventario para que sí, yo creo que sí. no se algo así, 100%. Da menos de una desviación. ¿Cuánto era el último? No, por parte. ¿Cuánto es el porcentaje? 25. ¿Cuánto le dio Z? Negativo, ¿no? Y bueno, con Z ya no es. Entonces aquí me están preguntando es por las demandas más pequeñas. Entonces, ¿están acá? 25% vale esto.
busco en la tabla. Pues no, ¿cuál número tomaron? No, no está el 2500, ¿no? ¿Cuánto? 25, El más cercano, 2514. Eso me da negativo menos 0,6. ¿Cuánto es? 0,60 y qué? 66. Entonces, tengo ya Z y entonces esta X vale 176.3. Ok. Fíjense que aquí no puedo hablar de zapatos, ¿no? Ni neveras, ¿sí? Pero sí puedo hablar de litros de gasolina. O puedo hablar de metros de cable, ¿sí? Porque yo puedo comprar 176.3 galones de gasolina, ¿no? O sea, 173 y ¿qué? Un pedacito. O también puedo comprar metros de cable o metros de tela. Y le digo, vea, deme 176 metros y 30 ¿qué? Centímetros. ¿Sí? Ok. Bueno. Bueno, ahí está bien. Bueno. El punto de la normal va a valer más, ¿no? Listo. El segundo, ¿qué es? Exponencial. Regálame la fórmula. No, marcamos real. No hay tabla, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo no quiere exponencial? Pues ahí dice, ¿no? Pero si me mencionan la tasa, ¿sí? ¿Ya? O es pozo o es pi. Exponencial. Como ya vimos las discretas, entonces es que es exponencial. Entonces, ¿el lambda cuánto vale? 6. ¿De qué? Vehículos por hora. 6 vehículos. Listo. ¿No? Ya tengo lambda. Y la fórmula de f de x para la exponencial es igual a ¿qué? Uno menos. 1 menos e. La menor. Pila porque yo también le di la f minúscula, ¿no? 1 menos es lambda por x. Yo lo que le preguntaba que tenía ya el formulario. ¿Sí? ¿Ah? Entonces acá, y la fórmula aquí viene lambda. De una vez, x igual a ¿qué? A una hora. Menos 1 sobre lambda por
¿Está todo? ¿Cuánto le da? Aquí, digamos, lo que no depende es en las conversiones, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Sería demasiado. Bueno. Ya, Karen. Carol. ¿No? Erika. ¿No? Jason. ¿No? Juan. La primera pregunta, ¿es grande o pequeña? Creo que es pequeña. Es pequeña. Pero la fórmula, la que da la fórmula era grande. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? 0,25%. Sí, da bien pequeñito. Bueno. A manera de sugerencia, ¿no? O sea, maña. Le decía que cuando yo multiplico esto, pues la cuestión es que ambos estén en la misma ¿qué? Unidad, ¿no? Pero el primero es, lo que están preguntando es, si lambda vale 6, entonces mío ¿cuánto vale? Un sexto. Pero un sexto de qué? De hora. Un sexto de hora, ¿sí? Es un sexto de hora. Pero alguien se me puede adelantar y decir que un sexto de hora equivale a qué. No. No, pues sí, un sexto, pues es 0.16, pero sigue siendo ¿qué? Hora. ¿Sí? Pero si yo lo cambio a minutos, equivale a ¿qué? A 10 minutos. Pero nadie le dice a uno, oiga, le queda un sexto de hora del partido, ¿no? O nos vemos dentro de un sexto de hora. A uno le dicen que ¿qué? Nos vemos dentro de 10 minutos. O uno dice, no le dice a uno, vea, de cabecera a Cañaral me gasto 10 minutos. Nadie dice, me gasto un sexto de ¿qué? De hora. Pero aquí la X está en ¿qué? La primera está en ¿qué? Hora. Entonces, borro. ¿Sí? Y eso todo me quedó en ¿qué? Pero la pregunta es esta, que sea mayor de ¿qué? De 1 hora. ¿Sí? Deben esperar más de 1 hora. ¿Está listo? Entonces, f de x sería igual a ¿qué? A 1 menos ¿qué? E a la menos 6, porque lambda vale 6, ¿sí? Multiplicado por ¿qué? Por 1. ¿Y eso cuánto le da? 0,99. 75. Y la probabilidad de que x sea mayor de 1 hora
es igual a ¿qué? 0,25. Bien pequeñito, ¿no? Menos del 1%, ¿no? Está. Bueno. Ok. Viene la segunda. ¿Por dónde salió mío? Mío es igual a 1 sobre. ¿Ya? Ok. ¿Qué están preguntando en la segunda? En el segundo punto. De que el tiempo de espera sea menor de 10 minutos después de haber esperado una hora, es decir, 110 minutos. Digo, 70 minutos. ¿Cómo sería? ¿Qué están preguntando en la segunda? Entre 60 y 70 minutos. Muy bien, Carolina. Lo que están preguntando es, uy, pero esto va bien pequeñito. Voy a quedar un cuento. Si los taxis están pasando cada 10 minutos, ¿sí? Es muy difícil. Voy a cambiar aquí los. Profe, para el parcial su merced deja sacar formulario o su merced nos da algún formulario. No, es que los formularios lo traen. ¿Sí? Además no es tan largo, ¿no? Es más, en la tableta lo pueden hacer. ¿Dónde son estos? Y esta niña no tiene aquí la de Z. La fórmula de Z. Ah, ve aquí está. Ok. Bueno. Sí. Pero lo cambié, perdón, lo cambié. Que si no va a dar un número demasiado, casi cero. Entonces, ¿qué dice ahora sí? Determina el valor de X tal que la probabilidad de que una persona ya ha esperado, ¿cuánto? Un cuarto de hora. ¿Cuál es la probabilidad de que el carro pase en los próximos, ¿qué? 10 minutos. Entonces, la X está entre ¿qué? Entre 15 y ¿qué? Y 25. ¿25 qué? Minutos. Entonces la X está aquí. Perdón, la X, aquí hay un X1 y aquí hay un X2. X1 vale ¿cuánto? 15. ¿15 qué? Minutos. Y X2 vale ¿qué? 25 minutos. Y por aquí está mío. ¿Y cuánto vale mío? Espera porque el coro no me funciona. ¿Cuánto vale mío? Ahora sí. ¿Sí? Ahora el mío lo tengo que dar en ¿qué? En minutos. Entonces acá 10 minutos. Ok. Pero ojo acá. Entonces, ¿cuánto vale lambda? Un décimo.
¿Cuánto vale lambda? Ah, entonces esta la volteo y el lambda ahora vale ¿cuánto? ¿1 sobre qué? ¿Ya? Entonces, lambda vale 1 sobre 10. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo lo puedo traer en horas, días, semanas, meses, años, ¿sí? Siglos. Pero la condición es que si esto lo tengo en hora, esto también tiene que estar en ¿qué? En horas. ¿Sí? Y si esto está en minutos, esto también tiene que estar en ¿qué? En minutos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es que la μ y la x estén en ¿qué? En minutos. No se afane por las unidades de lambda, ¿sí? Porque si este me garantiza que este está en minutos, pues el inverso también va a estar en ¿qué? En minutos. Y este entonces, ¿cómo lo saco? Pues lo mismo que habíamos hecho. P de que x sea menor de 25 menos ¿qué? Probabilidad que x sea menor que ¿qué? Que 15. Primero el grande, después el pequeño. ¿Cuánto da del grande? ¿Cuánto? 0.77. ¿Cerrado? Como lo voy a pasar a porcentaje, hace el de 15. Así el de 77 aquí. 68. 61. 68 de Emanuel. No, pero con 4 nomás. 68. Y el de 25, ¿cuánto da? 0.90. 91. 79. Y la diferencia ¿ah? 0.14. Y la respuesta 14.11%. Bueno. Para la siguiente pregunta, ¿qué me dan? La probabilidad. La probabilidad. Sí. ¿Y el área a la izquierda o a la derecha? Dice menos. Más la tercera. La tercera dice más. Ah, espera, estoy leyendo mal aquí. Sí, más bien. Aquí como esto es simétrico, aquí hay una diferencia entre el 10 y el 90%, ¿no? Vale, ahorita la sacamos aquí rápido. Entonces, en la primera me están preguntando es, y aquí es X y la pregunta es de qué X se llama. Y la pregunta es, ¿cuánto vale ese qué? Ese número. ¿Ya? Ese número. Voy a poner un momento.
¿Con qué fórmula? Ujú. Entonces me quedaría. X es igual a ¿qué? Ah, lo están preguntando en qué. ¿En minutos o en horas? Minutos. Minutos. Entonces sería 1 sobre ¿qué? Sobre un 10. Que sería igual a ¿qué? A 10. Por logaritmo natural de 1 menos ¿qué? 0,9. Entonces la de abajo es lo mismo. Sí, lo mismo. Pila cuando es mayor es, el área que está ¿dónde? A la derecha. Y cuando es menor es el área que está ¿dónde? A la izquierda. ¿Cuánto le dio? 23.026. ¿Puede un número negativo? ¿Cómo? ¿Puede un número negativo? Entonces va un número. Ah, pero sí, yo no, le voy a poner eso. Que comí este menos. 23.025. Listo. ¿Y cómo lo interpretamos? El 10% de la población tiene que esperar más de ¿qué? 23. Más de 23 minutos. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la probabilidad de que X sea mayor de 23 minutos, 23 ¿qué? Perdón. 0.025. 0,05. Sí. No, 0.25. Aquí no muestra con 3 decimales porque lo leen como si fuera 1000. 0,3. ¿Ya? Igual a ¿qué? Lo leo de esta siguiente. Profe, para reemplazar eso de 1 sobre lambda, se podría poner el igual ya se cumple. Ah, sí, claro. Si mío es igual a 1 sobre la. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo interpreto? La probabilidad de que un cliente demore más de 23 minutos, ¿es de cuánto? Del 10%. ¿Y cuál es la respuesta al último? Al siguiente. Igual. Entonces, cuando yo hago la gráfica de entonces este viene así, ¿sí? Y me dicen que P de que X sea ¿qué? Menor que una incógnita, ¿te igual a qué? Al 90%. Como es menor, cojo el área que está hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, este pedazo vale 90%, ¿ya? Entonces, si esto vale 90, ¿sí? Y escribo la fórmula, por la fórmula ¿qué? La misma. Y entonces, P de que X sea menor que 23.03 minutos es igual a ¿qué? A 90%. Entonces, si el 10% gastaron más de 23 minutos, pues el 90% ¿qué? Gastaron menos de 23 minutos. Si el 10% de la población gana más de 5 millones de pesos de salario mínimo, de salarios, ¿sí? 5 millones, pues ¿qué significa? Que el 90% gana menos de ¿qué? De 5 millones, ¿sí? Se complementan así.
Y esta última pregunta ya la habíamos resuelto. Y se llama mediana. ¿Mm? Y es el 50%. ¿Ya? ¿Cuánto le da con el 50%? ¿Cuánto le da X? Piden en minutos, ¿no? Sí. Sí. Más Y me faltó una A y CD. Perdón, no CD, sino CAD. Este pedazo vale 50 y este pedazo vale ¿cuánto? 6,93. Ah, ya para ese lado. Ay, estos climas de prima no ayudan a finales. Bueno. Ah, como está lloviendo no hay afán. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? 6,93. Sí, da 6,90. Sí. Como está 50-50, como está 50-50, esta es la mediana. ¿Sí? No es la moda ni la media, sino la mediana. Ahora sí, Yuri. Entonces, ¿cómo que interpretamos la pregunta del 10%? Determine el valor de X tal que la probabilidad de que una persona de X. El 0,10, ¿sí? Es la probabilidad, o sea, el 10%. Y como aquí me dice que es más, ¿sí? Como dice que es más, entonces, si es más, entonces es X mayor. Y si es mayor, entonces el área me da ¿cuál? De la derecha. Es que la respuesta es súper seria de que la probabilidad, bueno, la respuesta Da 23, ¿no? 23 menos. 23,06, ¿no? 23,03. ¿Este pedacito cuánto vale? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale X? De tal manera que la gente gaste más de ¿qué? Más de 23. Pero aquí este gastó 25, este gastó 26, este gastó... ¿Sí? Más de... Entonces le digo, la probabilidad que sea mayor de 23,03. Pero de una vez, si este es mayor, entonces... ¿Este cuánto vale? Lo único que cambia es esto. Pero ahí la pregunta dice más. Y en la siguiente dice menos. ¿Ya? Ok. Bueno. Pero este mismo ejercicio yo lo puedo convertir en uniforme, ¿no? ¿Sí? O a triangular, ¿no? ¿Este qué es? Pues, y no era necesario que dijera ahí que era triangular, ¿no? Ustedes me dan que la moda, me dan el valor más alto y el valor más pequeño. ¿Sí? O sea que ahí más pequeño que 752 no hay.
y más grande que 1530 no hay. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Ok. Listo. ¿Cuánto vale A? 7.52. ¿Cuánto vale B? 8.50. Creo que esta está cegada hacia este lado. Y este C vale 1530. ¿Ya? Algo que yo hago siempre es esto. ¿Cuánto vale C menos A? ¿Cuánto vale C menos A? No escribe triangular. Sí, bueno. ¿Cuánto vale? C menos A. 771. Listo. ¿Cuánto vale B menos A? 98. ¿Y cuánto vale C menos B? ¿Así? ¿Cuánto vale este triangulito? $98 sobre 778. ¿Tan pequeñito? 12 puntos. No, pero 60 o 61. Ah, ya vi, 12 puntos. Y por complemento, este valdría 77. ¿Bien? Ah, no, perdón. 87. 87.40. Ese es el primero es B menos A sobre C menos A. Y la otra es la suma de A, 100. Listo, primera pregunta, ¿mayor o menor? Si quieren cerrar la ventana un poquito, lo pueden hacer. Listo. Bueno. Ok. Bueno. 1253. ¿Qué me dijeron? ¿Mayor o menor? Mayor. Por lo menos, ¿no? Mayor. Segunda pregunta. ¿En el primero o en el segundo triángulo? ¿El segundo? Aquí, 1253. Y me dijeron que era mayor, ¿no? Entonces la pregunta es, P de que X sea mayor que 1253. Fórmula del primero o segundo triángulo. Del segundo. Y me están preguntando por una X o por una probabilidad. Entonces, F de X del segundo triángulo es igual a ¿qué? A 1 menos C menos X al cuadrado sobre
C menos B sobre C menos A. ¿Cuál lo dejé acá? ¿Sí? Los tengo aquí arriba. ¿Sí? ¿Sí? Entonces sería 1530 menos 1253 elevado al cuadrado sobre, como los tengo arriba, 680 multiplicado por ¿quién? Por 700. Por favor, cuidado con los paréntesis. ¿Sí? Ah, y el uno menos. ¿Cuánto le di? 0.15. Pero es que hay que... ese punto. 0,85. Pero esa no es la respuesta. Ah, no, la respuesta es 14,5. Entonces, yo aquí estoy averiguando es f de x, ¿no? Entonces, f de x es todo esto. Pero la pregunta es lo que está aquí en negro, ¿no? Es esta fórmula, ¿cuánto dio? 0,85. 0,85, Sí. 49. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me la verifica? ¿Sí, Karen? ¿Sí? De este pedazo que está aquí en rojo, sí, da 85,49%, pero me interesa este pedazo que está aquí en negro. Entonces, ¿esto vale cuánto? 14, ¿qué? 51. Y así lo ponen, por favor, en el parcial. No por allá arriba y por allá abajo. Compra un resaltador y lo pregunta. Así yo califico. Pregunta B. Entonces, me están preguntando por qué que esto. ¿Ya? ¿Entre cuánto? 820 y qué? Y 1200. Entonces, cuando tengo esta situación, la respuesta ¿cómo es? Entonces, esto es P de qué? X menor que qué? 1205 menos la probabilidad de que ¿qué? X sea menor que 1205. Ah, bueno, ambas menores, ¿no? O sea, lo que me dé la fórmula. Ambas menores. 1205 en el primero o el segundo triángulo. ¿El segundo? Listo. Ahí está la fórmula. ¿Ya? 820 en el primero o en el segundo. En el primero. Pilas. Pueden caer los dos en el primero, pueden caer los dos en el segundo, o uno en el primero y otro en qué? En el segundo. Entonces acá, la fórmula del primero es f de x es igual a qué? Entonces, x menos a elevado a qué? Al cuadrado. Y en la parte de abajo sería qué? O sea, el pequeñito. El de acá. Multiplicado por el grande. ¿Sí? Cuando yo veo grande es a todo, ¿no? C menos a. Pequeñito.
Yo sé que ustedes lo hacen ahí, pero por favor pilas con los paréntesis, ¿no? Sí. O sea, aquí hay un paréntesis muy grande, ¿no? Porque si no, este termina multiplicando, ¿no? ¿Hay datos del primero? No. ¿Tienen valores acá? Pero también, ¿Ahora? también de 1205 me da 0.8003. Sí. 03. Ah, pero 80, 03. ¿Sí? ¿Confirma? No, a mí me dio 0.8518. A mí también me da 80.03. 80. Elisa. Es esta fórmula, ¿no? Y el segundo Y el segundo, me da 8.74. No, 6, bueno, no, porque de todas maneras él está como por acá, ¿no? No está tan, estamos menos en la mitad, ¿sí? entonces, 0,06. 06. ¿Sí? ¿Confirma? Sí, eso sí. ¿Sí? Ok. Si la resta, ¿cuánto le dio? En decimales, en decimales. 70 y 73. ¿Así? Sí. Y la gráfica. ¿Qué sería? Casi 64. ¿Ya? Bueno. Sí. Ojo a la pregunta. ¿Ese es mayor o menor? La última. mayor. La de la 820 sí se hacía con esta fórmula. La de abajo. Con la de abajo. Sí, porque el 820 está aquí ahora. 820 está aquí. ¿Ya? Bueno. Me perdí.
La gráfica ayuda, ¿no? Aquí me hablan de un 25%, ¿no? O sea que el complemento es 75. Pero la pregunta ahora es también, ¿me están hablando del área que está a la derecha o el área que está a la izquierda? A la derecha, porque me dice, quieren encontrar los que gastan más tiempo, ¿sí? Entonces aquí es un tiempo de producción, es un tiempo de trabajo, entonces sería por acá. Pero viene la otra pregunta. ¿Está en el primer triángulo o en el segundo triángulo? El segundo. Porque el primer triángulo es pequeñito y pide apenas ¿cuánto? 12%. Entonces debe estar por aquí. Entonces, asumo que esta área azul vale ¿cuánto? Esta área vale 25%. Y si esa área azul vale 25, ¿el resto cuánto vale? 75. ¿Ya? Pero el área que está en rojo es la que siempre hemos llamado ¿qué? F de ¿qué? De X. ¿Sí? ¿Sí? Y el 25 sería ¿qué? 1 menos F de X. Y como estoy en el segundo triángulo, entonces la fórmula sería igual a ¿qué? X sería igual a ¿qué? Ah, la tienen ahí, ¿no? Menos ¿de qué? De 1 menos F de X por C menos A. Por C menos Que es la grande, ¿no? Que multiplica A C menos B. que es el pequeñito. ¿Ya? Pero esos datos los tengo aquí arriba. ¿Ya? Entonces, sería 1530 menos ¿qué? ¿Raíz de qué? 0.25 que multiplica ¿qué? 778 que multiplica ¿qué? Entonces, ¿cuánto me dio? 1000. ¿Cómo? 32. ¿Y está aquí? 1160. Entonces, lo leo así. La probabilidad que X sea mayor que 1166 es igual a ¿qué? 25 versus. Es igual al 25. No. Ah, sí, 25. Y la probabilidad que sea menor, 75%. Ok. Bueno. ¿Ya le tomaron la foto? ¿Ya? Hacen el favor y comparten la foto con lo que están en eso. Creo que está sola Angélica. Bueno. ¿Ya? ¿Y este qué es?
Fíjense que más o menos las preguntas se repiten, ¿no? O sea, mayor, menor, entre, ¿no? O le doy la probabilidad y digo, el acertijo es averiguar si es mayor o es qué, o es menor. Pues más o menos lo que uno quiere averiguar, ¿no? Digamos, en estos días están hablando muy, la cuestión de las peleas de los políticos, ¿sí? Y cuando lleguen las elecciones presidenciales van a haber más como cubrimientos y más encuestas, ¿sí? Y van a mirar que aparece mucho la parte estadística. Entonces a la gente le interesa es, ¿sí? Por ejemplo, detalles como que el porcentaje de aprobación no es complementario con el no aprobación, ¿sí? O sea, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con un candidato? Pero más o menos se manejan probabilidades, ¿sí? Entonces ellos tratan de convertir esos porcentajes en probabilidades. Esta es uniforme. Pronto fue la que es la más sencilla, de pronto fue la que menos profundizamos, pero digamos la misma sencillez. ¿Cuánto vale A? 205. ¿Y B cuánto vale? 1864. ¿Sí? ¿Ya? Entonces la primera pregunta que es, ¿P de que X sea qué? Mayor. ¿Alguien de los que ya juiciosos han hecho formulario cuánto es la altura del rectángulo? 1 sobre B menos A. 1 sobre B menos A. ¿Ya? 1 sobre B. Entonces aquí la pregunta es, la gráfica es esto. Aquí está el 1864. Y aquí está 200. Yo quiero saber cuánto vale este pedacito. ¿Cuánto vale el pedacito? B menos X. Ah, el área. Sí, este pedacito cuánto vale. ¿Cuánto le dio la altura? Hagamos un favor, en 1864 menos 205. 1200. 1650. Esto vale 1 sobre 1650. Ahí tienen todo. ¿Cuánto vale esa área? Que está sombreada en negro. Es como el 50%, ¿cierto? ¿Cuánto? 52,08%. Es una clase de álgebra de tercero bachillerato. ¿Cuánto es la base? 800. ¿Y cuánto es la altura? 1 sobre 1659. 1659. ¿Cuánto vale el área? Base por altura. ¿Entonces cuánto le dio? 0,52. Entonces, este por este. Entonces, el área igual a base por altura. Es igual a 864 por 1 sobre 1659. ¿Cuánto le dio? 0,52. 52. Este pedacito vale el 52. Punto. La segunda. $205, 1864 y 1 sobre 1650. ¿El área entre qué? Entre 1200 y 1500. ¿Cuánto da? ¿Cómo la hizo?
300. Sí. Pues, ¿cuánto vale el área? En la base. ¿Y la altura? Base por altura. Sí. Bueno. Entonces, pues sería 300 por 1 sobre 1650. Y la siguiente pregunta, me están preguntando me dan un porcentaje, ¿no? ¿Ya? Ah. Y me están preguntando por qué. ¿Tiene caso? No, pero a las 10. Ah, pero ¿dónde queda? Entonces, tienen ganas de comer doble. Bueno. ¿Sí? Aquí están preguntando ¿sí? ¿Qué espesor? ¿Sí? ¿Es el 90% de qué? De la doble. O sea, ¿la más pequeña o la más grande? Más grande. La más grande. ¿Sí? Este pedacito. Pero este pedacito, ¿cuánto vale? ¿Este pedacito vale qué? 9. ¿Y este pedacito vale qué? El 10. Y yo quiero saber cuánta, ¿sí? ¿Sí? Si la oblea me sale tacaña, ¿me sale qué? Sí, generosa. Entonces aquí me están preguntando por las obleas generosas. Entonces acá, en micrones, ¿sí? Está. Entonces, nunca me ha gustado la gente tacaña, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuánto le dio? Entonces, el área es igual a qué? ¿A base por qué? Por altura, ¿cierto? ¿El área cuánto vale? La podemos hacer con cualquiera de las dos. Entonces, el área vale. Aquí hagamos con esta que ya la tengo aquí sombreada. 0,10. Y la base es la incógnita. ¿Y la altura cuánto vale? 1 sobre qué? 1659. ¿Cuánto vale la base? ¿Cuánto? 165.9. ¿Cuánto vale X? Esto que acabo de descubrir aquí, ¿qué es? El ancho, ¿sí? Pero me preguntan es esta X. Esta distancia de aquí a acá vale 165. Pero este pedacito vale 1864. Entonces, X sería igual a 1864 menos la base, que sí, menos la base, porque sí. ¿Y le da cuánto? 1600 ¿qué? Entonces, ¿qué puedo decir? La probabilidad que me salga una oblea con 1698 micrones de arequipe, ¿sí? Es igual a ¿qué? ¿Sí? Pero usted sabe cuánto eso es en micrones. ¿Sí? Pelonga. Pero quería sacar esta pregunta, mirar esta pregunta última de que vaya Gabriela. ¿Sí? Está. Y es... yo pensé que no le había dado, pero sí, miré las diapositivas, ¿sí? Cuando empecé, sí, y esta sí se las di. Es cuánto vale la media y la qué. Y la varianza, ¿sí? Entonces, yo pensé que no lo había dado, pero sí, yo revisé las diapositivas y sí está, ¿sí? Pero, esa es la de la varianza, ¿sí? Dígame cuánto vale la media. ¿Cómo? Ama el punto medio, ¿sí? Entonces, la media, ¿no? Y aquí es la media, bueno, aquí no hay moda,
Es la media y la mediana. Entonces, este es la media. Sí, la varianza. Entonces, la media es la que está en toda la mitad. ¿Y cómo saco la mitad de esto? Pues 1800, perdón. 205 más 1864, ¿sobre qué? Y esa es la, pero sí quería como recordarles que es la que, la varianza. Y si le saco la raíz, me da la desviación. ¿Cuánto le dio la media? 1034.5. Ese es el punto que está en toda la mitad. Y la varianza, ¿cuánto le da? Sacamos la diferencia, elevamos al cuadrado y dividimos por 12. Entonces, que no lo vi bien. 229, 356. Punto 75. Y hagamos por ella misma, sáqueme la redeja de eso. Y la desviación, 400, ¿qué? 78. Fíjense que la desviación sí está en 1000, más o menos, la desviación está dentro del área, ¿no? ¿Sí? Pero no son los límites del área. Bueno. Regálame 2 minutos. Listo. Entonces quedamos. El viernes, espero que no tengan clase de 6 a 8, no tienen, ¿no? ¿Sí? El viernes se pueden quedar estudiando en su casita. ¿Sí? Primero. El viernes no nos vemos. ¿Ya? Nos vemos dentro de 8 días. Parcial. Parcial acá. Profe, podemos traer computador. Traigan. ¿Sí? Miren conexiones, verifiquen. ¿Ya? Pues no lo pueden prestar, ¿no? Ni conexión a internet ni nada. Bueno. ¿Pueden sacar formulario? Sí, claro. Yo creo que esta fórmula no me la aprendo yo. Que tengo buena memoria. Entonces, pueden traer formulario, pero no compartirlo, ¿no? Y ojalá que no sea fotocopia de formulario, ¿no? Entonces, como decir, eso es señal de que sí. Que no estudió lo suficiente. Es que uno mismo lo hace, pero en internet. Uno mismo lo hace en digital. Bueno, sí. Bueno, imprime 20 y lo vende aquí a 500 pesos. Y aquí está como la mayoría. Por favor, no quisiera evitar supletorio. Pero luego la pregunta, ¿alguien que sí tiene problemas el lunes de hoy a noche? ¿No? Hay una posibilidad, pero para poquito. Y es presentarlo con el otro grupo. Pero el otro grupo lo presenta este jueves 10 de marzo. ¿No? O sea, todos al de 8 a 10. ¿No? ¿Tiene clase ese día? No, sino que difícilmente alguno tenga problemas porque no hay clase. Bueno. No, pues le estoy dando la posibilidad porque alguien dice, no, no sé qué tal cosa, o tengo el lunes 3 parciales y entonces lo voy a lanzar mejor. Bueno. La nota de talleres y tareas, yo la voy a hacer como una ecuación lineal. O sea, voy a tomar una base, ¿sí? O sea, como si fuera la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, y igual a mx más b. Donde la x es el número de talleres entregados, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que eran 7, algo así. ¿Sí? Entonces, una podría ser 1,5 más 0,5 por cada taller entrega. ¿Sí? ¿Sí? Podría ser, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no, porque saco promedio mato más de 1 ahí. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿listo? Bueno. Pero
de aquí al jueves me pueden entregar algunas tareas que estén pendientes, pero el factor es un poquito menor, ¿no? ¿Listo? Yo creo que ayer le mandé al personal quiénes están bien y quiénes sí, le faltan o no hay. ¿Cierto, Yuri? ¿Sí? Listo. Entonces nos vemos las caras de Oyeno. ¿Listo? El último es de covarianza, pero creo que ese es muy operativo, ¿no? Ustedes pilas en el primero, la covarianza tiene dos fórmulas. Pues decídanse por una de las dos. ¿Sí? La hacemos por esto, lo hacemos por esto. ¿Pendiente? Sí, pero me la referenció, no me la referenció. Bueno, ¿qué es eso? Los talleres pendientes. Los talleres me la agarro porque no. Este equipo ha sido un exponencial. Pero yo solamente el taller. Yo voy a mandar el correo que le voy a hacer